נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על ידי נביאך וקרא זה אל זה ואמר נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על ידי נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו Shalom, Javerim, Shabbat Shalom, qué privilegio, me siento gozoso, alegre de prepararnos para ingresar a este Shabbat Shalom acompañado de dos amigos, de dos compañeros de milicia y con mucho anhelo, mucha expectativa de lo que nuestro amado Señor tiene para nosotros en este Shabbat, en este tiempo, un tiempo muy especial. Yo creo que estamos viviendo tiempos, para mí son irrepetibles, para mí son tiempos que desde hace mucho tiempo ni siquiera imaginaba que me iba a tocar vivir, que me iba a tocar ver. Quizá para muchos que están lejos de Dios, pueden ser tiempos desesperantes, donde no hay esperanza, donde hay tanta inquietud, donde hay tantas preguntas sin respuestas, donde hay tanta desesperación, pero para nosotros los que creemos en el único Dios verdadero son tiempos gloriosos. Y mi nombre es Fabián Rothenberg, estoy en la República Argentina, específicamente abajo de todo, en la Patagonia. Y tengo la bendición de compartir este tiempo con dos amigos, hermanos, como les decía antes, Sami Stashower, que está en San Pablo, Brasil, y Benjamín Server, que está en la bendita Eretz Israel. Les saludo, ¿cómo están? Sami, ¿cómo estás, Beni? Shalom ve Shalom, un Shabbat con un Shalom muy especial, un Shabbat Vaikra, reinicio de lecturas y, como tú dices, ansiosos para ver qué es lo que Dios nos usa para contar a ustedes. ¿Cómo estás allí, Beni? Shabbat Shalom, mucho gusto que estamos reunidos por el nombre del Señor. Así saludo también hermano Fabián de Argentina, hermano Sami de Brasil, San Paulo, y a todos que están telespectadores mirando, escuchando y buscando junto con nosotros lo que el Señor quiere hablar un poco más de la palabra del Señor a través de nosotros también. Qué maravilloso. Antes de compartirles las porciones en las cuales vamos a estar basándonos en la parashá de hoy, me quedé pensando en lo que decías, Sami, acerca de un Shabbat Vaikra, un reinicio, dijiste. Wow, cuando dijiste reinicio vinieron tantos pensamientos, porque hace un tiempo había leído, incluso antes de toda esta pandemia y de toda esta crisis a nivel mundial, habían sacado algunos artículos, algunas revistas muy conocidas, como la revista Time o Forbes de allí de Estados Unidos. En sus tapas ponían una palabrita, reset, que tiene que ver con, de alguna manera, con reinicio. El reset que a veces se aprieta ahí en una computadora porque había algunas fallas, algún problema, y cuando nosotros damos reinicio parece que se soluciona todo mágicamente.
de golpe, pero recuerdo que mientras leía esas notas, pensaba, y según daban a entender esos informes, que desde algunos lugares lo que habían ideado, el plan que ellos querían establecer, era una especie de reinicio de la humanidad, utilizando una serie de teorías conspirativas de las cuales no es el tema y no vamos a hablar, pero ellos hablaban de un reseteo mundial. Y recuerdo que cuando leía eso, sentí algo muy fuerte del Ruach, y me recordó que nuestro Dios, Él sigue teniendo el control. Por más que este mundo quiera, o los poderosos, o los títeres, a veces manejados por fuerzas de oscuridad. En definitiva, el que tiene la última palabra es el Señor. Y cuando Él resetea a la manera de Dios, es glorioso. Disculpen esta introducción, pero me vino muy fuerte ese recuerdo de esas notas que había leído hace casi 2 años ya. Pero vamos a mencionar lo que vamos a estar desarrollando hoy. Tenemos la porción en la Torá, que es en el libro justamente de Levítico, a partir del capítulo 1, versículo 1, al capítulo 5, versículo 26. Tenemos la Haftará, que es en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, desde el versículo 21 al capítulo 44, versículo 23. En el Brit Hadashah, la porción asignada es en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, desde el versículo 1 al 18, y Teilim, el Salmo, capítulo 50. La parashá de hoy, Vaikra, podemos decir, y llamó de alguna manera, Dios lo llama a Moisés para darle una serie de órdenes que él a su vez debía trasladarle al pueblo. Pero estoy anhelante de oír lo que el Señor les ha dado, Sami, Benjamín, a ustedes. Mira, cuando decía reinicio, es porque cada uno de los libros de la Torá ya lo hemos leído varias veces, y es un privilegio reiniciar la lectura de Vaikra, que es un libro, de cierta manera, es muy desafiador, porque trae instrucciones para los Leviim, los Kohanim, los sacerdotes, que irían a estar haciendo sus obligaciones delante de lo que era el Kadosh Kedoshim, el Santo de los Santos. Y eran personas que iban a oficiar en nombre de Dios. O sea, lo que ellos estarían haciendo eran siguiendo instrucciones que recibieron de Dios a través de la palabra que Moshe trajo para ellos. Pero es un reinicio porque nos lleva de vuelta a lo que es el origen de todo lo que nosotros aprendimos post-Yeshua. O sea, si no hubiéramos tenido estos textos en la Torá, aquello que Yeshua hizo, de una cierta manera estaría como si fuera colgado sin una escalera para haber subido. Entonces quiere decir, no tendría un inicio. Y el inicio justamente es donde vienen las instrucciones que los Leviim deberían hacer, que los Kohanim deberían ejecutar. Y a mí me llamó mucho la atención esta lectura en el capítulo 6, donde habla sobre pecados voluntarios. ¿Y qué es lo que veo en esto que es una cosa bastante común en nuestros días? Pecado voluntario. Fíjense ustedes que el texto dice más o menos así. Habló Adonai a Moshe diciéndole, cuando una persona pecara y hiciere prevaricación contra Adonai y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o culminare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después de lo negar y jurar en falso, y va por ahí adelante. O sea, quiere decir que son las actitudes que nosotros tomamos sabiendo que están equivocadas. O sea, no nos sirvió de nada levantarnos de mañana, decir Modéaní, repetir todas las tefilot, porque llegamos al desafío del día. ¿Y qué es lo que hicimos? Ajá, hice mi voluntad. ¿Sabes lo que? Este tipo ya me había defraudado antes, entonces, ¿sabes lo que? Olvídate, no te lo voy a devolver. Y es muy triste, porque en Isaías 44 vemos de una manera muy clara
que Dios no se alegra mucho con estas cosas, mucho por lo contrario, Él se ofende. Y en el 44:21 dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío, eres tú. Israel, no te lo olvides. Vean que aquí Dios, a través de Isaías, deja muy claro que Él está hablando a Jacob como Israel, o sea, todos nosotros que somos los herederos de la promesa a través de Yeshua HaMashiach, estamos siendo llamados la atención por quién es el creador. No es que mamá vino y me dio un tirón de orejas, es que Dios nos muestra de una manera muy clara una cosa que es simple. Él dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Y es entonces donde nos damos cuenta de cómo hemos sido deshonestos delante de Dios. Y esta deshonestidad delante de Dios es que justamente nos debería parar para pensar, nos debería hacer un stop. Espérate, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Es una cosa que viene de mí? Y les digo de que ese versículo de Isaías, como lo leíamos ahora, me lleva a Jeremías, que es de cierta manera un complemento. En Jeremías 8, el versículo 6 dice, escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal. Y completa un poco más adelante en el versículo 7, pero mi pueblo no conoce el juicio de Adonai. Miren qué cosa más triste cuando nosotros somos llamados la atención porque hicimos nuestra voluntad. Y como tú decías hace poco, Fabián, Dios es tan poderoso que cuando Él quiere decir, basta, terminó, simplemente se cae un abismo, terminó, paró. Pero nosotros somos cabezas duras. Varias veces en la propia Torá, Dios dice de que somos un pueblo de dura cerviz. Somos tercos, somos de cierta manera deselegantes delante de Dios, porque nosotros queremos poner a Dios en nuestra visión y no seguir la visión que Él nos ha dado. Y todo esto realmente entonces nos lleva a lo que el profeta Joel nos dijo, cuando él en el capítulo 2, el versículo 13 nos dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Gente, el Brit Milá en el cuerpo es ok, pero el Brit Milá del corazón es una cosa que tiene que ser practicada todos los días, el día entero. Y no es una actitud que sea simple, porque tenemos que aceptar lo que Yeshua nos dijo, cada uno cargue su cruz. Y si vamos a cargar su cruz, entonces significa que vamos a hacer lo que a Él le gusta y no lo que a nosotros nos gustaría de hacer. Todo esto entonces nos lleva realmente a lo que el Salmo de Asaf, como tú dijiste, Fabián, es el Salmo 50, dice, sacrifica a Elohim alabanzas y paga tus votos al Altísimo. O sea, es a Él que tenemos que darle alabanza. Y como es a Él que debemos levantar las alabanzas, tenemos que estar seguros de qué es lo que Él nos ha dado. Tenemos que estar seguros de lo que Él preparó para nosotros desde Bereshit. O sea, no es que es una cosa nueva, no es que alguien está contándonos una novedad. La gran visión viene a través justamente del texto en Hebreos. En el capítulo 10 leemos algunas cosas que dice a partir del versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dijo, sacrificio y ofrendas no quisiste, mas me preparaste el cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, como en el rollo de la Torá está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales son cosas que se ofrecen según la Torá. Pero dice luego, he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, que son los sacrificios, para establecer los últimos,
que es el nuevo sistema, que es un sistema basado en el Kohanut, el sacerdocio de Yeshua HaMashiach. Porque en el versículo 10 del capítulo 10 de Hebreos leemos, es esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, de una vez y para siempre. O sea, sí, ¿verdad? Podemos ejercer nuestro libre arbitrio y hacer nuestra voluntad, pero hay una necesidad, que nos demos cuenta de que estamos yendo contra quien es el Creador, que estamos caminando contra lo que nos ha sido enseñado para cumplir, para que su nombre sea engrandecido, para que su luz brille, para que todos podamos estar seguros y contentos de dónde estamos yendo. Ahora, siempre podemos usar nuestro libre arbitrio. En momento alguno Dios dijo no lo uses, pero estate ciente, ten seguridad que si Dios dijo hazlo, es porque es para tu bien. Y si Dios dijo no lo hagas, pero tú quieres hacerlo, fantástico, las consecuencias siempre serán tuyas. De una cierta manera, y voy a decir una cosa que no me agrada mucho decirlo de la forma como tiene que ser dicho porque le molesta a mucha gente. Si querés vivir delante de Dios, obedecele. Si querés pasar la eternidad en un lago de azufre, hace tu voluntad. Estoy seguro que no es agradable. La propia palabra nos dice que habrá lloro y ranger de dientes. ¿Pueden imaginarse lo que sería pasar la eternidad en un lugar donde hay lloro permanente, donde hay ranger de dientes que te molesta? Es horrible. Yo creo que debe ser una sed insaciable, debe ser un hambre que no se termina, y todo porque quisimos hacer nuestra voluntad. Piensa, si Dios nos dio la Torá, si la explicó a través de los profetas, y después lo complementó a través de Yeshua, es porque Él quería amarnos. Y Él siempre quiso amarnos. Tanto así que Dios dijo que tiene nuestros nombres grabados en las palmas de su mano. No se va a olvidar de nosotros. Entonces, hagamos nuestra parte. No nos olvidemos de Él. ¿Ok? Maravilloso, Sami, muchas gracias. Una bendición la manera en que nos estás compartiendo esto. Estaba releyendo nuevamente este versículo 10 que leíste aquí en la carta a los Hebreos en el capítulo 10 y solo pensaba que allí en Levítico el Señor ya estaba de alguna manera a través de la figura de ese sacrificio, de ese derramamiento de sangre a través de un cordero, de un animalito, hacer expiación por esa calumnia, por ese robo, por esa falta, por esa transgresión, por ese pecado. Y qué maravilloso mientras leías el versículo 10, que somos santificados, como dice aquí, mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, hecha una vez para siempre, porque antes constantemente se tenían que presentar y presentar y presentar, y ya el Señor estaba mostrando que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no había manera, más allá de todo lo que uno podría intentar hacer. Y qué maravilloso y qué glorioso este tiempo de gracia, sin dejar de tener en cuenta la importancia de sincronizar nuestro reloj con el reloj de Dios, de andar en el camino que Él dejó preparado para nosotros. Te agradezco, Sami. Quiero o queremos en realidad oír a Beni en esta hora. Beni, Shabbat Shalom nuevamente, y qué lindo que nos puedas contar lo que el Ruach puso en tu corazón. Shabbat Shalom nuevamente. Quería hablar un poco de la parte de los sacrificios, porque parece un tema un poco pesado muchas veces que miramos. Pienso que es uno de los temas más difíciles, ¿sí? Complicados de comprensión, tanto para aquellos que viven en judaísmo como yo, que antes era ortodoxo, vivía y estudiaba
estudiaba en una yeshiva cuando después de 14 años hasta 19, cuando conocí después Yeshua, el verdadero Corbán, que vamos a hablar también. Entonces, para mí también, estudiando en una yeshiva, en un seminario rabínico, también era muy difícil comprender algunas cosas más amplias del sacrificio, de cómo es, por qué, cuándo. Parece algo muy pesado, pero cuando buscamos comprensión, solamente cuando tenía Yeshua en mi vida, por el Ruach comprendí algo más profundo en los sacrificios. Lo que queremos hablar no es los temas de los sacrificios como acción, como pasó el pueblo de Israel, porque sabemos que no hay templo, no hay muchas cosas que ya pasaron. El sacrificio se pasó, sacrificio único que estaba claro. Es todo eso que miramos es la persona de Yeshua haciendo el sacrificio, pero podemos mirar algunos sacrificios de buscar en nuestras vidas lo que hacer, cómo hacer a Dios, como el pueblo de Israel pasó haciendo para el Señor, pero por el propio Señor direccionando el pueblo. Entonces miramos primero el Levítico. Levítico sabemos que es la palabra viene de Leví, que es una tribu que estaba separada para hacer la parte sacerdotal, la parte junto con los Kohanim, con los sacerdotes. Entonces, una tribu separada para el labrado del Señor. Pero en hebreo es Vaikra, no Levítico como en español, en otros idiomas. Vaikra llamó, que es la primera palabra de este libro que es, como hablamos, parece que es más difícil de comprensión por la parte de los sacrificios. Pero cuando buscamos con más comprensión el Levítico, que habla de el Levítico 1, capítulo 1 de 3 hasta 7, miramos del holocausto. Holocausto es sacrificio, corbán. Corbán en hebreo. Sabemos que en Pesach está totalmente ligado al corbán también. ¿Qué es corbán? ¿Qué es en hebreo? Es acercamos, nos quedamos acerca de Dios. Entonces, si miramos que la palabra corbán es acercarse de Dios, buscamos estar más acerca de Dios, es porque algo pasó, estábamos lejos, porque no necesita buscar estar acerca de alguien, se ya está acerca. Entonces, se busca estar acerca de alguien, es porque estás lejos. ¿Y por qué este corbán? Porque por el pecado. El pecado es todo que es desagrada a Dios. Todo que no es bueno para Dios. Dios tiene sus leyes, Él tiene sus mandamientos, sus estatutos, y por esto Él pone para nosotros lo que quiere de nosotros, cómo quieres, porque somos criados por Dios para alabar a Él, para el honor del nombre de Él. Y todo lo que hacemos que saca a nosotros de acerca de Él, que es lo pecado, todo lo que es contra la voluntad de Dios, nos deja lejos. Entonces, este corbán que el pueblo de Israel hacía es para quedar acerca de Dios de nuevo. Y ahí miramos también en Lucas habla así de corbán, de sacrificio, Lucas 2, de 22 hasta 24, y también el segundo libro de Corintios 8, versículo 9, también habla esto. Entonces,
los sacerdotes, los Kohanim, ellos recibían esta ofrenda, los Kohanim. Hoy no tenemos Kohanim, pero Dios pongo el Kohanim como una parte de que miramos y después miramos cómo Yeshua es el sumo sacerdote que venió, porque hoy no tenemos el templo, no tenemos, como hablamos, el sacerdote. Pero todo lo que Dios pongo personas de representación es algo que tenemos que mirar más profundo en nuestros días, que no tenemos muchas cosas que no hay. Hay que mirar aquellos que no comprenden todavía. Tienen que mirar, buscar comprensión. ¿Por qué no hay? ¿Qué pasó que no hay más? Entonces, hay muchos tipos de sacrificios, de ofrendas del pueblo para Dios. Entonces, hablamos y miramos otros tipos más. Entonces, después miramos la ofrenda de Olá en hebreo, que es consagración. Buscar la consagración, ¿qué es? Buscar estarmos consagrados a Dios. Buscar estarmos delante del Dios, pero consagrados, limpios, una dedicación a Dios. Y solamente por humildad, porque necesitamos buscar por humildad y reconocer que somos imperfectos, que tenemos cosas que necesitamos pedir a Dios, que Él limpia en nosotros. Sin humildad no puedes haber consagración, porque ahí digo, soy alto suficiente, no necesito, no estoy bien, no necesito cambiar nada. Entonces, ¿cómo puede dedicar a Dios, el Todopoderoso, el Perfecto, a hacer una consagración a Dios? Si no mira que tiene cosas para arreglar, que el Señor quiere limpiar a nosotros. Entonces, la humildad por esta ofrenda era muy importante. Entonces, estamos mirando cosas relacionadas con qué necesitamos cambiar y cómo hoy tenemos también que buscar. No hablar, no. Pasó es con el pueblo judío, pero pueblo judío antes, a más de 2000 años, pero cómo por estas prácticas podemos mirar la motivación, hacer lo principio del sacrificio, no el sacrificio con animal, que hoy no es, pero con la motivación, con nuestros corazones. Entonces, después miramos la otra parte que habla en Levítico 2, que es el sacrificio de Minjá. Minjá en hebreo es la seña cuando hace una comida, ¿sí? Entrega para Dios, que es una gratitud a Dios. Cuando reconocemos que el Señor danos la fuerza todos los días, el Señor saca la dolor, el Señor es lo que dame todo día fuerza para enfrentar las cosas y para buscar a Él y para tener fe. Si no tenemos fe, pedimos a Dios, Él danos todo, porque la fuente es Él, el Todopoderoso. Entonces miramos por la parte que Dios pongo por el sacrificio para los judíos, el pueblo judío, mucho tiempo atrás, más de 3000 años. Miramos cómo podemos buscar al Señor todos los días por humildad, reconociendo que somos imperfectos, pero queremos que el todo perfecto, que es el Señor, puede nos aperfeccionar, y por reconocimiento que necesitamos de Él. Entonces no soy
solamente por mi fuerza. Seguro que Él danos la fuerza, pero lo que piensa que puedes todo, tiene la fuerza es por Él. Ahí no es como, no va a agradar a Dios, porque el Dios busca a las personas que tienen un corazón humilde y reconocen que no son perfectos, pero el Señor pues nos a perfeccionar. Y después miramos otro tipo de sacrificio, otro tipo de ofrenda al Señor, que es shlamim, que es, viene de la palabra shalom. Entonces, esto miramos en Levítico 3, que habla de las alabanzas, cómo buscamos y cómo estamos delante del Señor, reconociendo que es Él, con danzas y con louvor a Dios. Alabrado es el nombre del Señor. Cuando estoy con este corazón por el Dios, y digamos el David, el rey David, que siempre estaba danzando, alabrando el nombre del Señor con instrumentos. Esto es el Señor se agrada, porque Él mira nuestro corazón, cómo estamos buscando Él con todo lo que tenemos. Y también miramos por esta parashá algunos tipos de ofrendas más específicamente. Miramos que en Levítico habla de 12 tipos de ofrendas. Seguro que no voy a hablar todo acá, pero quiero hablar algunos tipos muy importantes que podemos hoy, en 2022, que estamos buscar por este principio de las ofrendas, cómo es interesante cómo buscamos. Digamos la parte del pueblo de Israel en relación a consagración. Miramos no solamente en Levítico, pero también en Éxodo, en Shemot 28, 38, que habla de consagración. También hablamos de la parte de la consagración también en Levítico. Entonces, ¿cómo por la consagración buscamos del Señor? Buscamos estar consagrados. Consagrados es santificados también al Señor. Buscar que Él nos purifique. No somos 100%, no somos perfectos, pero buscamos estar con el corazón puro. Él muestra lo que tenemos que mejorar. Después, la parte que el pueblo Israel tenía que hacer adoración al Señor con perfume, un odor agradable al Señor. Y esto miramos en Éxodo 29, 41, que el Señor quería el perfume que va con odor agradable al Señor. ¿Cómo buscamos, cómo adoramos al Señor? Ahí miramos que no todos sacrificios, no todas ofrendas el Señor recibe. Él recibe por cuánto amamos a Él, o cuánto queremos estar conectados con Él, buscando este amor verdadero. Y después miramos también otro tipo de ofrenda, las primicias, los primeros frutos, que ahí muchos conocen, siempre que el pueblo de Israel pasaba por algo, tenía frutos. Entonces tenemos que buscar, reconocer que todo lo que tenemos es del Señor y para Él, y que nada queda. Entonces los frutos que el pueblo reconocía, los primeros frutos, las primicias, reconociendo que todo viene del Señor. Entonces, cuando miramos todo eso,
y miramos que no es sacrificios que el Señor pide que no podemos hacer. Si el Señor pide todo lo que está en la Biblia, en la palabra de Él, miramos que es para nuestro bien, para que quedamos mejores, que podamos ser algo mejor para este mundo, con las personas, con hacer algo que pueda cambiar, algo que podemos ser instrumentos del Señor. Entonces hay sacrificios de ofrendas de nosotros para el Señor, hay sacrificios de ofrendas que tenía muchas veces el sacerdote como el mensajero entre el pueblo, entre el Señor. Y ahí miramos que hoy no hay sacerdote, hoy no hay templo, pero creemos que por las escrituras que está escrito, que el sumo sacerdote, el propio Emmanuel, Dios con nosotros, venido el mundo por amor, porque si yo no soy perfecto, si tengo que hacer sacrificios y pedir perdón al Señor, y no hay una persona en el mundo que no tiene pecado, que no tiene su parte que tiene que mejorar, entonces no hay una persona en el mundo perfecta, y todos tienen que buscar el perdón del Señor todos los días por la misericordia. Entonces, sabemos que no hay otra parte, no había otra acción por el propio Dios venir al mundo como hombre. Esto está escrito en Isaías, esto está escrito en muchos lugares, eso no es una idolatría como muchos pueden pensar, pero el propio Dios es el único que puede hacer la salvación por la humanidad, porque el pecado vino por Adán, por el primer hombre. Entonces, es muy bíblico mirar y reconocer que el propio Dios se hizo hombre, pero el propio Dios, entonces un hombre sin pecado, pero para morir por corbán, por sacrificio, por amor a mí y a ti, y así es el propio sumo sacerdote, Yeshua, que recibió los sacrificios, que hizo por sacrificio por nosotros. Y ahí tenemos, cuando reconocemos esto, tenemos la salvación, el verdadero corbán reconocido, que somos imperfectos, que no hay una persona que es tzadik 100%, y por la misericordia. Reconocemos por humildad que necesitamos de este arrepentimiento, del amor del Señor, y reconocemos el sacrificio que Dios hace por nosotros, por amor, y somos reestablecidos por este amor, por este corbán que limpia a nosotros. Todos los días cuando buscamos este reconocimiento, cuando reconocemos por este sacrificio, somos limpios y pedimos, Señor, limpia en mi corazón, limpia mis prácticas, muestra sus caminos todos los días, que podamos ser todos los días el mejor para Dios, hacer sacrificios agradables al Dios. Sacrificios todos tenemos que hacer, buscar al Dios de todo corazón, y ahí no hay uno que no va a mirar la fase de Dios, el Dios, la revelación de Dios en nuestras vidas todos los días. Gracias, querido Beni. Qué impresionante. Describiste algunos de los sacrificios. Creo que mencionaste 12 sacrificios o 12 ofrendas diferentes. Aparecen allí en el Tanaj, específicamente en la Torá. Y mientras te oía, estaba leyendo justamente lo que dice la porción en el Brit Hadayá, que a pesar
y con todo lo que representaban esos sacrificios, esas ofrendas. En el capítulo 10, en el versículo 1, dice que por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, en realidad dice que nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, había que hacerlo porque era una manera de estar a cuenta, pero como que eso no perfeccionaba del todo, como que eso no quitaba, no borraba la culpa. Y tal vez para terminarla para allá de hoy, es un capítulo maravilloso dice al final, dice, porque con una sola ofrenda, vos mencionaste diferentes clases de ofrendas, qué maravilloso, incluso en hebreo con el significado, y cuando leo que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, nuestro Yeshua, nuestro Mesías, como dijiste, Emmanuel, Dios con nosotros. Y luego dice, este es el pacto, dice el Señor, que haré con ellos después de aquellos días, dice Adonai. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Él se ofreció por nosotros. ¿Y cuánto necesitamos reconocer esto? Porque también, como decías, no hay ni siquiera un tzadik, no hay ni siquiera un justo. Por más que a veces nos consideremos especiales o creamos un montón de cosas, la palabra dice que ni siquiera uno. Él, siendo justo, sin embargo, fue al madero, se hizo maldito para que nosotros seamos justificados. Qué maravilloso. Les agradezco lo que han expuesto en el día de hoy y anhelamos con todo nuestro corazón a cada uno de los amigos, hermanos, personas que están recibiendo esta palabra, que abran su corazón plenamente y lo dejemos a Yeshua hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esperamos encontrarnos la próxima semana. Nos despedimos deseándote un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, gracias. Shabbat Chao. Shalom. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על ידי נביאך וקרא זה אל זה ואמר נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו